Saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estamos en este canal de YouTube para traerles un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Quisiera compartir en esta tarde tan especial la palabra que Dios puso en mi corazón, que se encuentra en el libro de Gálatas. Esto es muy interesante porque nos hace recapacitar. Uno puede empezar bien, ya sea una carrera, ya sea un negocio, una empresa, cualquier emprendimiento. Inclusive puede empezar bien en el matrimonio, puede empezar bien como creyente, como congregación, como ministerio. Pero lo más importante es cómo terminar. No cómo empezar, sino cómo terminar. ¿Cuántos que salen en una carrera, pero no todos llegan a la meta? No todos obtienen la corona, la medalla o el trofeo. Aquí la iglesia de Gálatas no tenían una buena definición. Si estudiamos meticulosamente, vemos que ellos querían agradar a Dios por un lado, pero no se desligaban de las costumbres, de los hábitos, de los rituales del judaísmo. Y estas cosas, lamentablemente, les impedían poder avanzar. Por eso Pablo, contemplando la escena general, dijo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 3, «Tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Realmente esta iglesia había empezado bien. Pero en estos últimos años de vivencia estaba terminando mal. Habían empezado en el espíritu y estaban terminando en la carne. Era una iglesia carnal. ¿Y cuáles eran los impedimentos? Podríamos enumerar muchos. Y podríamos traducirlo o actualizarlo al tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, Pablo, ahí en la misma carta de los Gálatas, capítulo 5, versículo 7 precisamente, les dijo, porque Pablo los venía observando desde un principio. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Siempre hay un estorbo. Mayormente cuando uno se dispone a servir a Dios, como iglesia, o individualmente, o como siervo del Señor, siempre se va a encontrar con estorbos. Estorbos puestos quizás por el diablo y por los demonios. Podríamos decir en este tiempo, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sería la pandemia? Podría ser uno de ellos, un estorbo. Podría ser la cuarentena, el estar encerrado en un solo lugar, sin poder hacer las cosas que antes hacías. Por la falta de congregarse, sería un estorbo. Por la falta de la oración, por la falta de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, por la falta de fraternidad al no estar con los hermanos como antes, compartiendo un mate, tomando un café. El no poder estar con los hermanos y hermana. ¿Quién os estorbó?, dijo Pablo. ¿El diablo?
los demonios, el gobierno humano. Podría ser. Esta iglesia de los Gálatas había empezado muy bien en el Espíritu Santo me refiero, pero lamentablemente estaba terminando la carrera muy mal, estaba terminando humanamente, carnalmente. Hay otro episodio similar a este. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando llegó Pablo con los demás apóstoles, allí nació la iglesia de los Éfesos. Y esta iglesia no nació solamente con palabras, sino que nació bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Yo pude describir, para no leer todo el capítulo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, la iglesia de Éfeso. Hablaron en nuevas lenguas, profetizaron. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Llevaban los paños y eran sanados. Aquellos enfermos que no podían llegar a la cruzada o a la campaña que estaba llevando Pablo allí en Éfeso, traían ropa de los enfermos, paños, vestimentas, y Pablo imponía las manos sobre esas prendas, y automáticamente esos enfermos a la distancia eran sanados y eran liberados de los demonios que los atormentaban. Miren las cosas que Dios hacía en la iglesia de Éfeso. Los que practicaban la magia confesaban públicamente, renunciaban públicamente, y además, como muestra de que se estaban convirtiendo al cristianismo, quemaban los libros de la magia. Todas estas cosas sucedían al inicio de la iglesia de los Efesios. Pero fíjese en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, podríamos leer varios versículos anteriores, pero me quiero detener en el versículo 4. Primero Dios enviando una carta a cada iglesia de Asia Menor, Dios veía que esta iglesia estaba trabajando, era una iglesia mecanizada, eran como robots. Muchas veces podemos hacer la obra de Dios todo fríamente calculado. Hay un tiempo para cantar, un tiempo para orar, un tiempo para dar testimonio, un tiempo para predicar. Hay un tiempo para todas las cosas. Y está bien por un lado, porque Dios es un Dios de orden. Pero por otro lado está mal, porque cuando entramos a hacer las cosas a fuerza de pulmón, pensando de antemano, planeando un plan de trabajo, a veces podemos truncar los propósitos de Dios. Yo iba siempre a una iglesia en Mar del Plata cuando era muy joven en el ministerio, y yo le preguntaba al pastor, ¿qué hora empieza la reunión? A las 19 horas. ¿Qué hora termina el culto? No se sabe. Nosotros sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Estamos sujetos a cambios por el Espíritu Santo. Así que no se sabía cuándo y en qué hora se terminaba el culto. Se podía terminar a las 12 de la noche, se podía terminar a la 1 de la mañana, se podía terminar a las 2 de la mañana,
Yo he visto, teniendo apenas 19 años, los milagros que Dios hacía. Cómo Dios bautizaba con Espíritu Santo aún a los niños. Niños de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 7 años, hablando en nuevas lenguas, horas y horas. Los padres los tenían que alzar y llevarlos en sus brazos a sus casas. Y estaban 1 día, 2 días, 3 días hablando en diferentes idiomas espirituales. Esa es la manera correcta para que una iglesia esté viva. Tienen que funcionar los dones del Espíritu Santo. Tiene que moverse el Espíritu Santo permanentemente en la alabanza, en la adoración, en la música, en la predicación, en la enseñanza, en la oración, en el ayuno, en las vigilias. El Espíritu Santo se tiene que estar moviéndose permanentemente y de esa manera la iglesia de Cristo se mantendrá viva. Si no, sería un club social, sería una reunión más, algo rutinario, algo aburrido, pero Dios quiere moverse en cada iglesia. Esta iglesia había trabajado mucho y ahí Dios muestra cuáles fueron las actividades, pero estaba disconforme en algo. Y dijo en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, pero tengo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso que había nacido con poder, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor, el amor ágape, que es el amor de Dios, un amor desinteresado, un amor eterno, un amor puro. Ese amor tiene que habitar en nosotros todos los días de nuestras vidas. Tiene que estar. Y nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni el hambre, ni la peste, ni la pandemia, ni ningún virus, ni persecución, ni espada, ni aún la muerte, ni aún las cárceles. Nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de Éfeso había nacido bien, pero lamentablemente estaba terminando mal. Estaba perdiendo su primer amor. Espero, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe, siervos y siervas de Dios, que esta pandemia no te haga perder el rumbo. Que esta cuarentena que hay en todo el mundo de no poder congregarnos con libertad no te haga enfriar el amor que Cristo puso en tu corazón. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios fue derramado a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cultivemos el amor de Dios. Es como una planta. Si no la cultivamos, se apaga, se marchita y se muere. La iglesia de los Gálatas había empezado bien, pero estaban terminando mal. Habían empezado por el Espíritu y estaban terminando por la carne. La iglesia de Éfeso había empezado con poder y gloria, en un avivamiento, pero lamentablemente con el pasar de los tiempos se volvió una iglesia mecanizada, una iglesia estilo robot. Lo hacían porque lo sabían hacer. Y quizás cantaban bien, quizás eran buenos músicos,
Quizás eran elocuentes en las prédicas y en las enseñanzas, pero faltaba la esencia, faltaba la savia. Una planta, para que sea robusta y pueda dar fruto y permanecer en el tiempo, tiene que tener la savia, porque la savia es la vida. Si no tiene la savia, esa planta muere. Así es la vida del cristiano. Si no tiene la presencia del Espíritu Santo, si no tiene el amor de Dios, tarde o temprano va a morir. Es por eso que dije al principio, se puede empezar bien, pero también se puede acabar mal. Lo más importante es acabar bien y decir como Pablo cuando estaba a víspera de morir, siendo decapitado: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo demás me está reservada la corona de vida allí en los cielos por el juez justo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Espero que esta palabra te haya servido de tremenda bendición y que Dios te bendiga ricamente, y será hasta el próximo encuentro, Dios mediante, a través de este canal YouTube. Dios te bendiga abundantemente, mis queridos hermanos y hermanas. Bendiciones.